Bienvenidos una vez más a nuestro rincón favorito en YouTube, donde desentrañamos los secretos, los dramas y sobre todo, los romances que nos roban el corazón. Hoy tenemos un tema que, créanme, va a hacer que se les acelere el pulso. Estamos hablando de dos nombres que suenan fuerte en el mundo de la actuación turca, dos estrellas que brillan con luz propia y que, según muchos, vivieron un amor que traspasó la pantalla para instalarse en la vida real. Sí, estoy hablando de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Y la pregunta que nos tiene a todos con la intriga a flor de piel es, ¿declararon su amor frente a todos? Prepárense porque vamos a sumergirnos en este fascinante misterio. Antes de empezar con todos los detalles jugosos, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den a ese botón de suscribirse. Queremos que sean parte de esta comunidad, que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y que podamos seguir trayéndoles lo mejor del entretenimiento turco. Y activen esa campanita, que no les cuesta nada y a nosotros nos ayuda un montón. Ahora sí, empecemos con la historia que ha dado tanto de qué hablar. Todos conocemos a Can Yaman. Ese físico imponente, esa sonrisa que desarma y ese carisma que lo han convertido en un fenómeno global. ¿Y qué decir de Mehmet Özdemir? Esa belleza natural, esa dulzura en la mirada y ese talento indiscutible que la han catapultado al estrellato. Se conocieron como tantos otros en el set de grabación de una serie que se convirtió en un éxito rotundo, Erkénzikos, o Pájaro Soñador en español. Y desde el primer momento, la química entre ellos era palpable, casi eléctrica. La forma en que se miraban, la complicidad en sus diálogos, esa chispa que se encendía cada vez que sus personajes interactuaban, era evidente que algo especial estaba sucediendo. Al principio, como suele pasar con las parejas que surgen en el mundo del espectáculo, todo se mantenía en el terreno de la especulación. Los fans enloquecidos con la idea de que Sanem y Can, sus personajes, tuvieran una relación en la vida real, empezaron a buscar señales, a analizar cada gesto, cada fotografía compartida. Y vaya que encontraron pistas. Vimos a Can defendiendo a Demet públicamente en situaciones donde sentía que se la atacaba, a Demet mostrando admiración por el trabajo de Can en diversas entrevistas, y a ambos compartiendo momentos que para muchos iban más allá de la amistad. Recuerdo perfectamente cómo durante la promoción de Erkénzikos, las preguntas sobre su relación eran constantes. Y ellos, con esa habilidad que tienen los actores para mantener la expectativa, solían responder de forma ambigua, con sonrisas pícara, alimentando así los rumores. Can, con su estilo directo y a veces un poco irreverente, a menudo dejaba entrever su admiración por Demet, y ella, con su elegancia habitual, devolvía esas muestras de afecto. Era un juego de seducción que no solo se vivía en la pantalla, sino también fuera de ella, o al menos eso creíamos. Pero el punto clave, el momento que muchos esperan con ansias y sobre el que gira nuestro vídeo de hoy, es la supuesta declaración de amor pública. ¿Cuándo y cómo ocurrió esto? Los rumores más fuertes apuntan a un evento específico, un momento en el que la pareja habría dado un paso más allá de las insinuaciones. Se habla de una alfombra roja, de una gala importante, o quizás de un evento privado al que asistieron juntos. Las redes sociales se incendiaron en su momento con especulaciones, y hasta hubo vídeos que se viralizaron supuestamente mostrando ese instante de confesión. Una de las teorías más extendidas es que en algún momento, quizás durante una entrega de premios o una celebración especial, uno de los dos, o quizás ambos, habría expresado públicamente sus sentimientos de una manera que no dejaba lugar a dudas. Imaginemos la escena, las luces, los flashes, la multitud expectante y de repente, una declaración que lo cambia todo. ¿Fue Can quien, con su usual vehemencia, dijo algo como «¿Estoy enamorado de Demet?» ¿O fue Demet quien, con su dulzura, confesó que Can había conquistado su corazón? Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, la línea entre la realidad y la ficción puede ser muy delgada, especialmente cuando se trata de promociones de series o de mantener el interés del público. Sin embargo, la conexión entre Can y Demet parecía tan genuina, tan auténtica, que era difícil dudar de la profundidad de sus sentimientos. Muchos argumentan que la intensidad de su química en pantalla solo podía provenir de una atracción real y poderosa. Las entrevistas que concedieron por separado, aunque siempre cautelosas, a menudo dejaban entrever un cariño profundo. Can, por ejemplo, llegó a decir en alguna ocasión que admiraba la profesionalidad y la persona que era Demet, y que trabajar con ella había sido un placer incomparable. Demet, por su parte, solía elogiar la energía y el talento de Can, destacando su capacidad para hacerla sentir cómoda en el set. Estas no son palabras que se digan a la ligera,
y para sus seguidores, eran más que suficientes para confirmar lo que ya sentían en sus corazones. Ahora bien, centrémonos en esa famosa declaración frente a todos. ¿Existe alguna prueba irrefutable? La verdad es que hasta el día de hoy, no hay un vídeo oficial, una declaración pública grabada y confirmada por ambos, donde digan nos amamos de forma explícita y sin ambigüedades en un evento masivo. Lo que sí hubo, y esto es lo que alimentó la leyenda, fueron momentos de gran cercanía pública que se interpretaron como declaraciones implícitas. Por ejemplo, se recuerda una gala en particular, o quizás una entrevista conjunta durante la gira de promoción de Erkencikus, donde hubo gestos de cariño evidentes. Quizás una mano que acaricia a otra con demasiada ternura, una mirada que se sostiene más de lo necesario, o un abrazo que parece expresar mucho más que simple amistad. Estos momentos, capturados por las cámaras y viralizados en redes sociales, se convirtieron en la declaración para muchos fans. Imaginen la escena: están en un evento público, ambos lucen espectaculares. De repente Can mira a Demet y con una sonrisa que ilumina su rostro, dice algo como: esta mujer, Demet Özdemir, es una persona increíble. Y me siento muy feliz de tenerla en mi vida. Y Demet, conmovida, responde con un gesto o una mirada que dice todo. Estos pequeños detalles, estas pinceladas de intimidad en medio de la multitud, son lo que crearon la narrativa de una declaración pública. Es posible que la intensidad de sus sentimientos fuera tan grande que en ciertos momentos, la necesidad de expresarlo se hiciera patente, aunque no fuera en forma de un comunicado de prensa o una frase lapidaria. Piensen en la emoción del momento, en la conexión que compartían. Es natural que en ocasiones, las palabras sobraran y fueran los gestos los que hablaran por sí solos. Además, es crucial recordar que en Turquía, el mundo del espectáculo tiene sus propias dinámicas. A veces, mantener un poco de misterio es parte de la estrategia. Pero lo que era innegable era la química. Y esa química era tan poderosa que los fans, deseosos de creer en ese amor, proyectaron en cada gesto, en cada palabra, una confirmación de sus sospechas. Se habla también de viajes juntos, de encuentros secretos, de esa magia que solo se percibe cuando dos personas están realmente enamoradas. Y si bien no podemos confirmarlo todo con el 100% de certeza, sí podemos decir que la conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir fue una de las más comentadas y deseadas en la historia reciente de las series turcas. En algún momento la relación, si es que existió de la forma en que los fans la idealizaron, pareció llegar a su fin. Y como con todo lo que rodea a estas estrellas, las especulaciones sobre los motivos también abundaron. ¿Fue la presión mediática? ¿Fueron las agendas de trabajo? ¿O simplemente la vida misma, con sus altibajos, hizo que sus caminos se separaran? Sea cual sea la razón, la historia de Can y Demet se convirtió en un capítulo fascinante, lleno de emoción, de ilusión y, sí, de esa pregunta que sigue flotando en el aire: ¿realmente declararon su amor frente a todos? Si bien no tenemos la respuesta definitiva y categórica que muchos esperan, lo que sí podemos afirmar es que la conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir fue real, palpable y profundamente admirada por millones de fans en todo el mundo. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban tanto en pantalla como fuera de ella, alimentaron la ilusión de un amor verdadero. Y quizás en el fondo esa ilusión es lo que realmente importa. Porque en un mundo a veces tan cínico, creer en el amor, en esas chispas que surgen entre dos personas, es algo maravilloso. Así que aunque no haya un vídeo específico donde digan te amo ante miles de personas, los momentos de conexión, los gestos de cariño público, las entrevistas donde se elogiaban mutuamente, todo ello construyó la narrativa de una historia de amor que, para muchos, fue tan real como la ficción que los unió. Y eso, amigos míos, es algo digno de recordar y de celebrar. Y hasta aquí nuestro recorrido por el misterio de Can Yaman y Demet Özdemir. Espero que hayan disfrutado de este viaje lleno de intriga y emoción. Hemos analizado los rumores, las pistas y lo que realmente sabemos sobre esa supuesta declaración pública. Al final, lo que queda es la huella imborrable que dejaron en nuestros corazones, tanto como actores como, quizás, como pareja. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Creen que Can y Demet estuvieron enamorados? ¿Sienten que hubo una declaración pública, aunque no fuera explícita? Dejen sus comentarios abajo. Nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren que sigamos desentrañando los secretos de sus series y actores favoritos, no olviden darle a ese botón de me gusta.
Compartan este vídeo con todos sus amigos que también son fans de estas historias. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces sigan soñando y creyendo en el amor. Un abrazo enorme.